Listo. Muy buenas tardes, muchachos. Ya estamos de regreso. Ok. Ahora retomando con la cuestión de los delitos. Ahora sí que el cambio de lo penal, perdón, de lo civil nos vamos a lo penal. Ahora sí que con uno repartimos y ahora que con este castigamos. Bueno, nos habíamos quedado con la cuestión de los delitos contra la seguridad colectiva. Y por ahí, bueno, los básicos que vieron ustedes en los códigos fueron los delitos de ¿qué? De motín, rebelión, que son los principales, déjenme acomodar mi pantalla, listo, que son los principales señalados en en el código, bueno, en el Código Civil del Estado, perdón, Código Penal del Estado, nos vamos a encontrar con estos, precisamente, ahorita les digo en qué artículos, en los del Estado, precisamente, porque son los delitos que van en contra de la seguridad del propio Estado. Y que a partir de ello, pues obviamente van a ser sancionados. Hablábamos también dentro de esta misma cuestión que por ahí se entra la cuestión entre el pandillerismo y el crimen organizado, que también están relacionados a esta búsqueda de seguridad por parte del Estado, pero que tienen una diferente visión precisamente por que unos afectan directamente al Estado como figura, como organización, y otros afectan a la cuestión sociedad, precisamente en su desarrollo, en su crecimiento, intervienen para que pues obviamente esto sea de manera negativa. Un segundito, estoy llegando a los artículos. Y bien, bueno, a partir del artículo 130 en el Código Civil, perdón, en el Código Penal del Estado de Jalisco, en el artículo 130, en el artículo 131 y 132, nos encontramos esta situación. Donde, bueno, en primer lugar, sedición. Se aplicará de una pena de 6 meses a 8 años de prisión y multa hasta de 10,000 pesos a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132. Ahorita nos vamos para allá, pero característica, ¿cómo? Forma tumultuaria, o sea, en bola, sin armas, eso es importantísimo, y que ataquen o se resistan a la autoridad. Y donde a partir de esa misma cuestión, ellos tratan de modificar o impedir que las autoridades cumplan con sus actividades o con lo que se está realizando. Pero entramos precisamente en un pequeño conflicto porque podríamos hablar de que pues son las protestas pacíficas, que es discutible precisamente porque de esta cuestión de estos artículos, perdón, recapitulando en los artículos, en el Código del Estado, en el Código del Estado de Jalisco, en el Código Penal, están en el artículo 104, 105 y 106. Y en el Código Penal Federal, en el 130. 130, 131 y 132. Sí, perdón, aquí es que me confundí con las pestañas. Pero bueno. Y bueno, y les leo la cuestión. De sedición. Bueno. En el artículo 110 del Código Penal del Estado de Jalisco, el capítulo, bueno, el artículo de sedición dice,
a los que reunidos tumultuariamente, pero sin armas, resistan a la autoridad o ataquen para impedir o obstaculizar, el libre ejercicio de sus funciones con algunos de los fines que refiere el artículo 105. Ahorita nos vamos al 105. A quienes patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les impondrá, aparte de la sanción corporal que corresponda, una multa equivalente al importe de 20 a 196 días de salario. En lo que sea aplicable a la sedición, se observará lo dispuesto en el capítulo que antecede. Pero situación, aquí nos habla de algo, bueno, en cuestión social bastante notorio, que dentro de lo que es este delito es posible que haya intereses detrás de la realización de este acto y donde pues por la cuestión que se nos señala uno, es decir, de manera tumultuaria resistan a la autoridad para impedir o obstaculizar el libre ejercicio de sus funciones. ¿Y cuál es la situación? Volvemos a la cuestión de las manifestaciones, donde es discutible porque en un momento dado se puede cruzar el detalle entre lo que puede ser una manifestación política, una manifestación pacífica y una libre expresión de derechos, una libertad de expresión, con esta cuestión de sedición. Pero que depende mucho del ámbito político precisamente para considerarlo, para señalarlo, dependiendo del caso particular. Ahora, ¿qué nos dicen en el artículo 105? Aquí la variante con la rebelión. Se impondrán de 3 meses a 6 años de prisión a los civiles o militares no en activo que se alcen en armas contra el gobierno del Estado para lograr algunos de los siguientes objetivos. Aquí, a diferencia del otro, en el de sedición, te hablan de que personas reunidos de manera tumultuaria, y en este de rebelión te habla de civiles o militares no en activo. Con estas dos palabritas y el no en activo, te señalan que quiénes son los que pueden instigar esta cuestión de rebelión. Personas que han pertenecido a la milicia o a las corporaciones policíacas. Caso, civiles no en activo. Pues, ¿quiénes son esos civiles no en activo? Los ex policías. ¿Quiénes son militares no en activo? Pues ex soldados o ex militares. ¿Y cuál es su característica? Ahora, en esta de rebelión, que se alcen en armas contra el gobierno. En sedición nos dicen sin armas y se resistan a la autoridad. En cambio, en el de rebelión, tiene que haber sido militares o policías que ya no estén en activo y utilicen las armas. ¿Por qué la diferencia? Porque precisamente esos amigos no activos, ya sean militares o civiles, son personas que recibieron un entrenamiento, recibieron una capacitación, y donde en esa capacitación te enseñan cómo romper estos cercos de manera adecuada y de manera bien organizada. Y donde pues les puedo decir es bastante conflictivo esta situación porque precisamente ellos son los que estuvieron entrenados para mantener el orden público y controlar las situaciones y ahora lo utilizan en contra de y se les va a considerar a ellos precisamente por esta cuestión y por el otro punto que usen armas. El que aparezca un arma en una manifestación lo puede convertir automáticamente en una rebelión. ¿Y qué armas? De cualquier tipo. Si se dan cuenta, el artículo no nos señala si son armas de fuego, armas blancas, armas químicas, no. Nos dice que cualquier cosa que pueda ser utilizada como arma. Y ahora, le digo, esta es la parte contradictoria y al mismo tiempo para pensarla.
nos señala que ¿qué buscan en este artículo 105? ¿Qué buscan estos amigos que se levantan en contra del Estado? Uno, abolir o reformar la constitución política del Estado o en las instituciones que emanen de ella. Un candado. Dos, impedir la integración de nuevas instituciones o el libre ejercicio de las ya existentes. Cualquier cosa que identifiquen, se darán cuenta que es lo que pasa diario en las noticias. Tres, separar de su cargo o impedirle el ejercicio del mismo a cualquiera de los servidores estatales que estando en el comprendidos en la ley de responsabilidades de los servidores públicos no lo estén en la hipótesis material del artículo 132, fracción tercera, parte final del Código Penal Federal. Situación, ¿quiénes son estos? Aquellos que quieran separar del cargo de algún servidor público, a alguna o algún representante que tenga una actividad nombrada para realizar en representación del Estado esta función. Les digo, y aquí es donde viene la cuestión, es que hasta qué punto es una manifestación social o una manifestación en torno a recuperación de derechos y en qué momento se convierte en rebelión. Porque te hablan, si se dan cuenta, con estas cuestiones dices, oye, entonces cualquier manifestación que tengan personas que trabajan o están en una institución policíaca, ¿se considera rebelión? Podrían caer. Simplemente con esto pongo el límite para que los policías y soldados no se animen a participar dentro de esas actividades. Parte muy notoria. Les diría que, por ejemplo, si en las manifestaciones, como ahora que estuvieron las amigas feminazis por ahí en el asunto este, si esas amigas supieran cierta capacitación que te dan, literal, sería súper fácil romper todos los cercos policiales. ¿Por qué? Por la capacitación que tiene. El uso del equipo y técnicas o estrategias ya bastante estudiadas. Y diferencia, no la sabe una persona civil. El civil no tiene ese tipo de conocimientos, pero en cambio, una persona que ha pasado por una institución policíaca, que ha pasado por el ejército, tiene en algún momento el conocimiento para realizar esto. Siguiendo, en la fracción cuarta, sustraer de la obediencia del gobierno del Estado a alguna población o fuerza pública. Ahora, si checan, les digo, cuatro fracciones, perdón, del Código Penal del Estado de Jalisco, en torno a la rebelión en el artículo 105, nos damos cuenta de las características que puede tener una actitud o bueno, un movimiento social. Y la problemática de este movimiento social es en qué momento pasa de ser un movimiento social de libertad de expresión a convertirse en una rebelión. Caso, el uso de armas. Problema, no te especifican qué tipo de armas. Literal, si yo levanto un palo en la calle, puede ser considerado un arma. Aunque parezca que no, pero ¿con qué intención lo llevas? Recuerden que en nuestro país se considera la intencionalidad. ¿Cuál es la intención del manifestante de llevar un palo? ¿De llevar una varilla? Pues de golpear, de romper algo. No la trae de bastón. Así que la intención es muy notoria. Y la situación nos señala el mismo artículo, que se alcen en armas. Curioso, si estuviera completado el artículo, que se alcen en armas, con armas de fuego, estaría muy específico el tipo de utensilios para ser considerada la rebelión. Pero como no te habla del uso de armas de fuego, te dice cualquier cosa. Traen resorteras, es un arma. Traen piedras, es un arma. Y de esa manera se puede señalar el delito de rebelión en estas personas. Ahora, diferencia con los de movimientos sociales. En el artículo 107 nos habla de en el Código Penal del Estado de Jalisco, de esta separación también. Los rebeldes no serán responsables de las muertes ni las lesiones inferidas en combate,
pero de todo homicidio que se cometa y toda lesión que se cause fuera de una batalla serán responsables, tanto el que mande ejecutar el delito como el que lo permita y los que materialmente lo ejecuten. Pero nota, aquí volvemos a una llavecita, a una clave particular. En caso del conflicto armado, ya están señalados. ¿Por qué? Porque se les va a considerar rebeldes. Ya hay el enfrentamiento, ya está un combate. No nada más es una batallita de piedras y palos, sino que ya hay una intención de causarse daño extremo entre las dos facciones. Cae en nuestra situación de ya rebelión, porque hay uso de armas de fuego. Literal, oiga, pero es que mataron a 3 personas que iban pasando y cayeron en el fuego cruzado, literal. La misma respuesta se mantiene ahí. ¿Cómo murieron en el fuego cruzado? ¿Quién de los dos fue? Pues hay que hacer la autopsia para checar qué bala fue la que los mató. ¿Qué arma? Pero mientras tanto, no hay responsabilidad para ninguna de las partes. ¿Y por qué? Porque estaban en combate. ¿Cómo se les ocurre? Y si alguna de las partes murió en el combate, pues obviamente sabías que esto podía suceder. Hay conciencia de a lo que iban y cuáles eran los resultados que iban a obtener. Y bueno, ahora regresamos, ahorita les digo del código. En el Código Penal Federal nos encontramos esta cuestión de estos delitos a partir del artículo 130, les decía retomando de hace rato. Ahora, situación, en este no nos señalan esas especificaciones en torno a qué más condiciones puede haber. Ahora, el artículo de rebelión en el Código Penal Federal está más limitado en las condiciones a cumplir. Nota, se aplicarán las penas de artículo 132, perdón, de 2 a 20 años de prisión y multa de 5 a 50,000 pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, traten de, pero nota, aquí no te habla de civiles en activo. Te dice muy claramente, solamente militares fuera del ejercicio. No siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, traten de abolir y reformar la Constitución. 2. Reformar, destruir, impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación o su libre ejercicio. 3. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación, mencionados en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito Federal y altos funcionarios estatales. Nos limita en torno a esto. Dice, oye, espérate, yo no soy tan estricto. ¿Por qué? Porque aquí es muy amplio este campo. Y te digo que ¿quiénes son los que quiénes tienen prohibido participar en este tipo de actividades? Los militares. Oye, ¿los policías pueden? Pues, ¿qué creen? De acuerdo al Código Penal Federal, sí pueden manifestarse o pueden entrar dentro de este supuesto, precisamente porque no siendo militares en ejercicio. Oye, entonces como policía en mi día franco puedo manifestarme y aunque se dé la violencia, pues sí. Situación, volvemos al detalle técnico del uso de armas. El uso de armas es la parte medular para considerar la existencia de una rebelión. Si hay armas, automáticamente va a ser catalogado, considerado como rebelión. Vamos al de sedición en el Código Penal Federal. Se aplicará la pena de 6 meses o 8 años de prisión y la multa de hasta 10,000 pesos a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a las autoridades, a la autoridad, perdón, para impedir el libre ejercicio de sus funciones en algunas de las finalidades que refiere el artículo 132. Y nos vamos, perdón, nuevamente a las mismas situaciones.
¿A quién más? A quienes dirijan, organizan, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición. Se les aplicará la pena de 5 a 15 años de prisión y una multa hasta de 20,000 pesos. Ahora, pues bien, ya tenemos estos dos que son la rebelión y la sedición. El tercero es el motín, que puede afectar a las funciones del Estado, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a las autoridades para intimidarlas u obligarlas a tomar alguna determinación. A quienes dirijan, organizan, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de 2 a 10 años de prisión y multa hasta de 15,000 pesos. Ahora les preguntaría, en este caso, ¿en cuál de los tres delitos podrían caer mis amigas feminazis? No las que se manifestaron de manera pacífica y de manera adecuada en lo del Día de la Mujer, sino aquellas que usaron o lesionaron a alguien o causaron daños en las cosas. Literal, caen en particular en el delito de ¿qué? De motín. Y por el delito de motín pueden ser detenidas de manera directa. Caso, en el motín se persigue por oficio. Ahora, en estos primeros delitos te hablan de la sociedad que se va a levantar o va a estar en contra de, pero que pueden causarle daño o pueden perturbar la existencia del Estado. Hasta aquí estos tres delitos que les digo. Ahora, bueno, estos tres delitos tienen esa particularidad de que precisamente pueden afectar la organización del Estado. Perdón. Ahora, en el Código Penal Federal nos habla de una extensión. En el artículo 135 nos señala, se aplicará la pena de 1 a 20 años de prisión y multa de hasta 50,000 pesos al que, número 1, en cualquier forma o por cualquier medio, invite a una rebelión. 2, residiendo en territorio ocupado por el gobierno, inciso A, oculte o auxilia a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo que lo son. B, mantenga relaciones con los rebeldes para proporcionarles noticias concernientes a las operaciones militares u otras que les sean útiles. Voluntariamente sirvan un empleo, cargo o comisión en lugar ocupado por los rebeldes, salvo que actúe coaccionado o por razones humanitarias. Pero si ustedes se dan cuenta, la diferencia hacia dónde van estas cuestiones. Aquí uno va para solventar y tener la protección de las instituciones del Estado y al Estado mismo, y otras que van hacia la sociedad, mantenerla también protegida y cuidada, pero que puede caerse en el exceso. Ahora, dentro de esto mismo, entramos a estos que son un poquito difíciles, porque son difíciles de catalogar en torno a los hechos. En el artículo 139 del Código Penal Federal nos encontramos el concepto de terrorismo, cuando se adicionó en los años 70. Se impondrá una pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1,200 días de multa sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos
que resulten, uno, a quienes utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio o inundación, por cualquier otro medio violento, intencionalmente realicen actos contra bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este a que tome una determinación. Ahora les preguntaría, ¿podrían en este caso estas amigas manifestantes ser señaladas por terrorismo? De acuerdo a lo que nos señala nuestro Código Federal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las dejamos en rebelión, motín o sedición? ¿O la llevamos al siguiente nivel, donde por el hecho de utilizar ciertas sustancias pueden ser catalogados de terrorismo? Ahora, ¿se dan cuenta de lo peligroso, lo grave que es esta situación? Y donde, curioso, se van a dar cuenta que estos manifestantes o estas personas, el 99% de ellas no saben que pueden ser sancionadas o que están cometiendo otro delito más, además del de motín. Es una situación difícil para poderlo seleccionar. Igual también aquí nos va a hablar acerca del Código Penal Federal del financiamiento al terrorismo. Te va a decir, ok, oye, si alguien está ingresando, está ayudando económicamente a este grupo, puede haber una sanción más. Dame un segundito y vámonos al otro. Nos regresamos al Código Penal del Estado de Jalisco. Ahora, si se dan cuenta, en estos artículos del Código Penal del Estado de Jalisco son los mismos delitos, sedición, motín, que precisamente separan para evitar la problemática en torno al castigar. Precisamente, ¿por qué? Porque es el punto más pesado. A ver, ¿cómo voy a catalogar estos delitos? Si fue motín, si fue rebelión, o si fue una simple conspiración. Y aquí nos pasamos a otro artículo que va relacionado. En estas dos leyes tenemos que correlacionar lo siguiente en estos artículos. Los artículos que te hablan sobre las armas de fuego y los objetos prohibidos. En el caso del Código Penal del Estado de Jalisco, en el 119, nos encontramos cuál va a ser el castigo y que a quién van a castigar por tener armas u objetos prohibidos. Perdón. Uno, el que fabrique, a quien haga copio, suministre, regale, compre, venda o porte sin causa justificada algún instrumento que comúnmente puede ser utilizado para agredir, tales como navajas, verduguillos, puñales, dagas o cualquier otro objeto punzocortante, así como objetos pirotécnicos o que contengan material inflamable, corrosivo,
explosivo o cualquier otro que pueda provocar lesiones o daños a las personas y objetos. ¿Qué tipo de objetos van a sancionar? Pues todos estos están prohibidos. Al reincidente se le impondrán 3 años más de prisión. No se consideran como objetos prohibidos los instrumentos, herramientas o utensilios que corresponden en el párrafo anterior, comprendidos en el párrafo anterior, normalmente sean utilizados para las labores domésticas, del campo o cualquier otro oficio, arte, profesión o actividad deportiva. Pero su uso se deberá limitar siempre al local, ruta o área en que su poseedor se aboque o desempeñe tales actividades. Cuando haya necesidad de transportar los instrumentos o utensilios referidos en el primer párrafo, sea por requerimientos de trabajo o para la práctica de algún deporte, o a las personas que lo realicen, quedarán exentas de cualquier responsabilidad penal. Situación: yo soy chef, ¿puedo llevar mi puño de cuchillos de un lugar a otro? Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones van a ser que los tenga guardados, los tenga. Regularmente piden que vengan envueltos en su estuche y literal, ¿lo puedo portar aquí abajo del brazo? Sí, lo puedes portar ahí abajo del brazo. Viene guardado, pero nota, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué es tu utensilio? A diferencia, por ejemplo, caso, ustedes han visto que todos los amigos que se dedican a la jardinería o que hacen las chamitas de cortar el pasto, siempre traen aquí sus tijeras de podar, o las traen el machete a la mano, o las sierras, o equipo que como herramienta podría ser utilizado para esto y que es justificado dentro de su actividad. ¿Por qué? Porque ellos bueno, no he visto a nadie agredir a otro rápidamente con un serrote. Diferencia de con un cuchillo, y aún así tenemos la distinción de qué característica, qué diferencia tiene un arma de fuego con un cuchillo, cuál es la utilidad de una y cuál es la utilidad de otra. Vamos con el arma de fuego. Utilidad del arma de fuego: matar y nada más que matar. Oye, pero yo pongo clavos. No, no es para poner clavos. Yo lo uso para atornillar. No inventen, no es un destornillador o atornillador. ¿Qué otro uso? Lo uso para tapar las caguamas. Situación. No es una herramienta para eso. Tú le das el uso, o la persona le da el uso correspondiente en eso, pero no es el uso real, no es el uso efectivo. Diferencia con los cuchillos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de un cuchillo? El grosor de la hoja y el largo de la hoja. Si ustedes se dan cuenta, en el 119 nos señala características de navajas, verduguillos, puñales, dagas o cualquier otro objeto punzo cortante. Características: oiga, entonces las tijeras de podar, sí entran. Traigo unas tijeras de carnicero o unas tijeras de pollero, sí, entran también de esta situación. ¿Cuál es la situación? Son utilizadas para cuestiones prácticas, son herramientas. ¿Puedo sancionar a mi amigo el jardinero por traer entre su herramienta un machete, una hoz? No. ¿Por qué? Porque es parte de la herramienta y tiene un uso práctico y real como herramienta. Su función no es matar, a diferencia del arma de fuego. En cambio, el arma de fuego está concretamente señalada ¿para qué? Para quitar la vida. No tiene absolutamente... Oye, ¿qué es para espantar? No, no es cierto. ¿A cuántos no tenemos en la penal por querer espantar al vecino? Por querer espantar al compadre o al amigo. Vemos, no es para espantar. Es un arma, es un objeto para privar de la vida a otro ser vivo. Y ahora, nos vamos al artículo 120 del Código Penal del Estado de Jalisco. Aquí rapidísimo, nos habla de la asociación delictuosa, el 121 del pandillerismo, donde entramos en esta disyuntiva. ¿Qué te dice?
en el de asociación delictuosa. De 3 o más personas unidas con el propósito de delinquir. 3 o más. En cambio, pandillerismo te dice a los que ejecuten, perdón, pandilla, reunión de 3 o más personas que sin estar reunidas con fines delictivos. Asociación delictuosa, te reuniste con una idea de realizar un delito. Pandillerismo, no tenías la intención de cometer ese delito, mas sin embargo se dio. Hablemos de las barras o de las porras, como le queramos llamar, que ahora ya pasaron de moda, pero ahí siguen en el estadio. Características de estas barras. Su idea o su función de convivencia es causar algún daño? No. Simplemente reunirse para pasar un buen rato, echarse su torta ahogada, su caguama allí en el estadio y apoyar a su equipo. Esa es la idea. Pero ¿qué sucede? Que alguno de sus integrantes realice una conducta delictiva que no va a tener consecuencias para todo el grupo. Característica. En muchos de los casos, bueno, ahorita ya no se ha dado, o ya no me he dado cuenta porque no estoy muy cercano a eso, pero cuando se dan los partidos, regularmente las barras roban a los camiones repartidores. ¿Pero por qué? Pues aprovechando que van al paso, el camión estaba ahí parado y véngase tu reino una caja de refrescos o que estaba una caja, unas botellas mal acomodadas y pum, pasaron por ahí. Pero situación, esto puede abonar para que se cometa o se dé un delito mayor. Ok. ¿Dudas, preguntas, compañeras? No, profe, de mi parte no. Todo Ahora, bien, maestro, gracias. excelente, compañero. Ahora, bueno, les encargo que chequen estos mismos delitos y hagan una comparativa en el Código Federal, Código Penal Federal, y en el Código Penal de su respectivo estado. Porque yo sé que por ahí algunos están en el Estado de México, otros acá en Nayarit, otros estamos aquí en Jalisco y algunos en Michoacán, y donde comparen estos 3 puntos, precisamente para ver cuáles son las diferencias entre las conductas que se señalan. Pero la conducta principal, una, es la manifestación, o bueno, la rebelión o motín, y donde existan armas. Rebelión, tiene que haber armas de fuego. Motín, la manifestación o el movimiento agresivo sin armas, pero con cualquier objeto que pueda ser catalogado con un arma. Y muy bien, pues chicos, con esto cerramos la sesión del día de hoy, precisamente para no quitarle tiempo a la siguiente materia. Y pues que, nada más una pregunta, chicos, tenemos sesión hasta regresando de vacaciones, ¿verdad? Se supone que nos dan una semana, pero no estoy segura. Igual lo preguntamos y le hacemos llegar la información. Ok, por favorcito, así para que me avisen y no nos quedemos atorados. Sí, profe, está Pues, bien. aprovechen estos días, descansen y cuídense mucho. Igualmente, profe, que pase lindas Muchas gracias, vacaciones. maestro. Nos vemos, que descansen.